Te saludo, mi querido espectador. Esta es una historia sobre la infidelidad conyugal, sobre la traición y las consecuencias que esto conlleva. Y si tú, al igual que yo, apoyas los valores familiares y condenas la infidelidad, suscríbete al canal y dale like a este video. Comencemos. Richard y yo llevábamos 5 años casados cuando decidimos que era momento de expandir nuestra familia. Nos conocimos durante una declaración en la compañía de seguros donde trabajaba. Richard era el abogado principal que representaba al demandante y yo formaba parte del equipo de defensa. Su mente aguda y su ambición implacable dejaron claro de inmediato que iba en camino a convertirse en socio y ganar millones en la búsqueda de la justicia. Aunque me consideraba una abogada competente, nunca pensé que estuviera a su nivel. Así que me sorprendió genuinamente cuando se puso en contacto conmigo después de que el caso terminara. Nuestra relación floreció rápidamente, creciendo entre cenas, cócteles nocturnos y diversos eventos sociales. Richard era ingenioso y carismático, captando mi atención en cada conversación. Nuestra química física era igual de fuerte. Era un amante atento e imaginativo, y yo respondía con la misma pasión. Pronto nos casamos y nos mudamos a una lujosa comunidad cerrada, entre aquellos que lo habían logrado. Compramos una enorme casa de una sola planta con 4 dormitorios, lo que parecía excesivo solo para nosotros dos, pero pensamos que nos daría espacio para crecer, e incluso contratar una niñera si yo volvía a trabajar después de tener hijos. Como muchas parejas jóvenes con éxito financiero, la vida parecía perfecta. El único problema real al que nos enfrentábamos era el exigente horario de trabajo de Richard. Mientras que mi trabajo era de 9 a 5, Richard siempre estaba persiguiendo el siguiente gran caso para convertirse en socio de su firma. Esto me dejaba a cargo de todas las obligaciones sociales en nuestro prestigioso vecindario: asistir a barbacoas, catas de vino y otros eventos típicos de nuestra comunidad de élite. Fue en uno de estos eventos donde me acerqué más a Mary, lo que eventualmente me llevó a conocer a su esposo, Michael. Su relación despertó mi curiosidad, y con el tiempo libre que tenía, especialmente durante el último mes de mi embarazo, decidí conocerlos mejor. No contraté a un investigador privado ni nada dramático por el estilo. En su lugar, simplemente me hice amiga de Mary, quien, al igual que yo, no trabajaba en ese momento. Vivía a solo unas casas de distancia y me sentía atraída por la aparente sencillez de su vida. Era como un rompecabezas que quería resolver. Michael era contador y tenía su propia pequeña firma. A diferencia de otros hombres del vecindario que siempre estaban haciendo contactos o presumiendo de su éxito, Michael parecía desinteresado en expandir su negocio o formar nuevas conexiones. Tenía el aspecto típico de un contador, 40 y tantos años, calvo, con algo de sobrepeso, aunque no en exceso. No daba la impresión de haber sido particularmente atlético en ningún momento. Más bien tenía un aire académico y reservado. A menudo parecía un poco fuera de lugar en las reuniones sociales, especialmente porque no participaba en actividades masculinas típicas, como el golf o la bebida. Con las mujeres siempre era educado y respetuoso, pero nunca coqueteaba ni era excesivamente amigable. Mary, por otro lado, era completamente opuesta a su esposo. Era deslumbrante, vivaz y coqueta, con una energía que naturalmente atraía a la gente. A sus 37 años, parecía aún más joven, con una figura que llamaba la atención, en particular por sus voluptuosas curvas y su pecho notablemente aumentado. Cada movimiento suyo exudaba confianza y una sensualidad innegable. A pesar de su actitud coqueta, Mary era ferozmente leal a Michael. Solo la vi perder la compostura en 2 ocasiones. Una vez cuando un grupo de hombres se burló de Michael en su presencia, y ella rápidamente los puso en su lugar, y otra cuando un conocido mujeriego del vecindario intentó seducirla. Dejó claro de inmediato que no era alguien con quien se pudiera jugar.
Mary les hacía saber a todos que su corazón pertenecía solo a Michael. Su amor era tan fuerte que casi molestaba a quienes lo observábamos desde fuera. Curiosamente, Michael no parecía darse cuenta de cuán profundamente Mary lo adoraba. La trataba con amabilidad y respeto, pero no parecía notar su devoción ardiente como lo hacíamos los demás. Tal vez simplemente se había acostumbrado con los años y comenzó a darlo por sentado. A pesar de su estabilidad financiera, vivían de manera más modesta en comparación con otros en nuestro vecindario. Tenían suficiente dinero para encajar, pero no lo ostentaban. Sus autos eran normales y evitaban los lujos excesivos, ni barcos, ni televisores gigantes, ni renovaciones extravagantes en su casa. Tenían un patio agradable, con una piscina, y su parrilla era funcional pero no lujosa. Nunca escuché a Mary quejarse por dinero, aunque no vestía las últimas modas ni se adornaba con joyas, aparte de su anillo de bodas, su anillo de compromiso y un simple par de pendientes de oro. Estaba claro que tenían los medios para vivir con extravagancia, pero elegían no participar en la carrera por la ostentación que caracterizaba a nuestra comunidad. Mary y Michael tenían 2 hijos, un niño de 7 años y una niña de 3, ambos bien educados y dulces. Contrataron a una niñera para ayudar con los niños y las tareas del hogar, pero Mary seguía involucrada activamente en su crianza. Su vida familiar parecía ideal en el mejor sentido de la palabra. A pesar de vivir en un entorno donde los valores materiales desempeñaban un papel significativo, parecían genuinamente felices sin sentir la necesidad de exhibir su éxito. Siempre supe que el hijo de Mary asistía a una de las escuelas privadas más prestigiosas, pero nunca pareció algo especial, especialmente porque solo tenía 7 años. Mary se encargaba de su rutina diaria, llevarlo y recogerlo. El padre del niño siempre estaba ocupado con el trabajo y, cuando era necesario, una niñera intervenía. En ese momento, yo tenía 8 meses de embarazo y había tomado un descanso del trabajo. Me había acostumbrado a dar pequeños paseos matutinos para mantenerme activa, pero trataba de no alejarme demasiado de casa. Una mañana, durante uno de estos paseos, me encontré con Mary mientras llevaba a su hijo a la escuela. Intercambiamos algunas palabras corteses y le sugerí que nos viéramos para tomar un café más tarde. Ya tenía una agenda ocupada: dejar a su hijo, ir al gimnasio y hacer algunas compras, pero prometió pasar por mi casa al mediodía. Tenía la sensación de que algo le preocupaba, pero no esperaba que ese día fuera el momento en que se abriera. Resultó que estaba equivocada. Cuando Mary llegó más tarde, con café en mano, nuestra conversación derivó naturalmente hacia los hijos y el embarazo. De manera casual, le pregunté si ella y Michael planeaban ampliar su familia. Su respuesta me tomó por sorpresa. Eso depende de Michael. Haré lo que él quiera. Si quiere más hijos, los tendremos. Si no, no. Mientras decía esto, noté que jugueteaba distraídamente con un pequeño pendiente de oro, un hábito que ya le había visto antes cuando hablaba de su esposo. Estaba claro que era un tema doloroso para ella. Pero tú también deberías tener voz en esa decisión, le comenté. No estamos en el siglo XIX. Michael no puede obligarte a tener un hijo. Mary rió suavemente, pero en su risa había un matiz de incomodidad. Michael nunca haría eso. Es la persona más amable, sinceramente. No podría encontrar un mejor esposo. Jamás me presionaría. Es solo que estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para hacerlo feliz. Si eso significa tener más hijos o no, mientras él esté contento. ¿De verdad lo amas tanto?, pregunté, sorprendida por su devoción. Todos pueden ver cómo lo tratas, como si fuera un tesoro raro. Siempre estás tan atenta, pero a veces siento que él no aprecia completamente todo lo que haces por él. Mary volvió a girar su pendiente, una clara señal de ansiedad. Y espero que nunca lo descubra, murmuró en voz baja.
Sus palabras me parecieron extrañas, así que insistí. ¿No quieres que sepa cuánto te importa? Es complicado, susurró casi inaudiblemente. Déjame hacerte una pregunta, Margaret. Eres abogada, pues, ¿verdad? Si te cuento algo en confianza, ¿tienes que mantenerlo en secreto, como entre un abogado y un cliente? Sí, respondí, pero solo si me contratas oficialmente. ¿Tienes algún problema? Michael te está haciendo daño de alguna manera. Negó con la cabeza rápidamente. No, nada de eso. Solo necesito contar algo y debo estar segura de que nadie más lo sabrá jamás. ¿Cómo te contrato? Es simple, le expliqué. Solo necesitas hacer un pequeño pago, incluso algo simbólico, y podemos establecer el privilegio abogado-cliente. Sin dudarlo, Mary sacó un billete de $20 de su bolso y sonrió. Considera que estás oficialmente contratada. Relajándose un poco, Mary se reclinó y comenzó su historia. Crecí en este vecindario. Mi padre era techador, pero gastaba la mitad de su sueldo en el bar, así que siempre vivíamos al día. Mi madre trabajaba como peluquera, pero incluso con su ingreso apenas nos manteníamos en la clase media baja. Entre la bebida, las infidelidades y las constantes peleas de mi padre, sinceramente me sorprende que haya terminado la escuela. Después de la secundaria, tomé algunos cursos de secretariado y conseguí un trabajo en una agencia bastante terrible. Me encargaba principalmente de papeleo y cubría a empleados con contratos temporales. Fue entonces cuando conocí a Michael. Su secretaria estaba por tomar su licencia de maternidad y me contrataron para reemplazarla temporalmente. ¿Y cuándo fue eso? Pregunté, curiosa por la línea de tiempo. Hace unos 14 años, respondió. Tenía 25 en ese entonces. Para ese momento ya me había divertido bastante y comenzaba a pensar en establecerme. En aquellos días, lo admito, tenía grandes planes para una vida acomodada. Quería casarme con un hombre rico, vivir con él unos años y luego marcharme con suficiente dinero para estar cómoda. Michael parecía el candidato perfecto. Tenía 33 años en ese entonces, 8 más que yo, y era incluso más ingenuo de lo que es ahora. Nunca lo consideré particularmente rico, pero tenía su propio negocio, un bonito apartamento en una zona decente, y parecía cumplir con todos los criterios de un esposo ideal. Después de que mi trabajo en su empresa terminó, comenzamos a salir y pronto me mudé con él. Un año después, nos casamos. Michael era dulce y siempre accesible, y estaba segura de que podría manejarlo tanto como lo necesitara. Él confiaba completamente en mí, y ni siquiera me pidió un acuerdo prenupcial. No diría que estoy orgullosa de ser una cazafortunas, pero tampoco tengo ningún arrepentimiento al respecto. Así que aquí estoy, casada desde hace 13 años y todavía contenta. Tuvimos un compromiso bastante típico. La única condición que puse antes de aceptar casarme fue que quería que tuviéramos nuestra propia casa, una casa real que pudiéramos llamar nuestra. Habiendo vivido toda mi vida en apartamentos alquilados, quería algo permanente. Buscamos y finalmente encontramos la casa en la que vivimos ahora. Al principio pensé que el precio era demasiado alto, pero Michael insistió en que necesitábamos un lugar espacioso, por si teníamos hijos. Yo no quería hijos, pero no quería decepcionarlo antes de la boda. Lo más agradable para mí fue que él ni siquiera parpadeó ante el costo y no tuvo ningún problema en agregar mi nombre a la escritura. Sin embargo, justo antes de la boda, ocurrió algo que en ese momento parecía insignificante, pero que luego resultó ser un punto de inflexión en mi vida. ¿Qué fue? Bueno, poco después de nuestro compromiso, Michael sugirió cenar con su viejo amigo del colegio.
Fuimos a un pequeño restaurante, uno de esos lugares acogedores que se sienten más como la cálida casa familiar de alguien que un restaurante común. El ambiente era íntimo, con toques de sofisticación. Cuando llegamos, Michael habló brevemente con el maître, mencionando el nombre de la persona con la que se suponía que íbamos a encontrarnos, y de repente el ambiente cambió. Nos llevaron a la mejor mesa y, poco después, nos trajeron una botella de vino de alta gama como gesto de cortesía. El servicio fue impecable. Dos camareros estaban constantemente cerca, asegurándose de que todo fuera perfecto. Cuando nuestra cena casi terminaba y el amigo de Michael aún no llegaba, entraron dos hombres corpulentos, miraron alrededor y se sentaron a una cierta distancia de nosotros. Uno de ellos salió brevemente del restaurante y regresó con otros dos hombres, uno impecablemente vestido, de la edad de Michael, y el otro mucho mayor. Michael se levantó, los abrazó y me presentó a su viejo amigo Oscar y a su abuelo, Oscar García. Estos dos no se parecían en nada a Michael. Cuando le pregunté más tarde sobre ellos, simplemente dijo que Oscar era un viejo amigo del colegio. Su visita fue breve. El mayor brindó con un breve discurso, deseándonos lo mejor antes de la boda, y bebieron por nuestro futuro. Oscar me dio un regalo de bodas, un par de impresionantes pendientes de diamantes, que luego supe que valían alrededor de $15,000. Después de unos abrazos, se fueron. Ninguno de ellos asistió a la boda y no volví a ver a Oscar durante los siguientes 2 años. La vida siguió con el habitual torbellino de preparativos para la boda, mudanza a la nueva casa, compra de muebles y asentamiento en la vida matrimonial. Pronto olvidé esa cena por completo. Michael iba a trabajar todos los días, pero no parecía particularmente ambicioso. Le pregunté algunas veces si quería expandir el negocio o atraer más clientes, pero estaba perfectamente contento con lo que tenía. El dinero nunca fue un problema. No sabía cuánto tenía, pero cualquier compra que surgiera, el precio, nunca parecía molestarle. Entonces, ¿cómo era nuestra vida matrimonial? Digamos que encontramos nuestro ritmo. Michael era amable, dulce e increíblemente tierno, pero a veces eso no es suficiente en ciertas áreas de una relación. Antes de la boda, estuve con algunos hombres que disfrutaban de un poco más de pasión, algo que Michael nunca ofreció. Para ser honesta, lo extrañaba. En ese momento no estaba lista para dejar el matrimonio, no hasta que supiera con certeza cuánto valía Michael. Pero el deseo de algo más emocionante seguía allí. No iba a perseguir ese deseo en casa, considerando a nuestros vecinos entrometidos, así que me inscribí en un gimnasio. Realmente quería mantenerme en forma, pero me aseguré de contratar a un atractivo entrenador personal. George, mi entrenador, estaba lleno de energía, poniéndolo todo en nuestros entrenamientos, y pronto empecé a mirarlo de manera diferente. Era medio italiano, alto, con un cuerpo esculpido como mármol. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos un romance, viéndonos en hoteles varias veces a la semana para encuentros apasionados. Su resistencia era increíble, dándome exactamente la descarga de adrenalina que me faltaba. Sí, estaba engañando a Michael. ¿Alguna vez se enteró? No, nunca lo hizo. Se mantuvo felizmente ajeno, pero la forma en que todo terminó fue mucho peor de lo que te puedes imaginar. Toda la situación se desmoronó de la manera más aterradora. Hubo una vez en que Michael tuvo que irse de viaje de negocios por unos días. George y yo, aprovechando su ausencia, planeamos pasar la noche juntos en un hotel. Era algo nuevo para nosotros. Nunca habíamos llegado tan lejos antes. Normalmente, solo sacábamos un par de horas durante el día cuando surgía la oportunidad. Pero esto se suponía que sería especial, toda una noche juntos. Pero, sinceramente, apenas recuerdo algo de esa noche. Es como si todo estuviera envuelto en una niebla, como si estuviéramos drogados sin siquiera darnos cuenta. La noche pasó en un abrir y cerrar de ojos, y de repente
Los hombres irrumpieron en la habitación, duros, brutales. Nos arrastraron a un auto a la fuerza y nos llevaron a un almacén abandonado. Sabía que George estaba involucrado en algo turbio, tal vez esteroides, y asumí que eso era lo que nos había metido en problemas. Pensé que era solo una espectadora inocente atrapada en el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿Quieres decir que fuiste secuestrada?, pregunté, sintiendo mi estómago retorcerse de horror. ¿Qué pasó después? ¿Cómo saliste de allí? ¿Se enteró Michael? Continuó, su voz tomando un tono extraño, casi sin emociones, a pesar del terror en su historia. La forma en que lo describía me ponía la piel de gallina. Cuando los efectos de la droga comenzaron a desaparecer, dijo, me di cuenta de que estaba atada a una silla. Mis muñecas y tobillos estaban atados con vendas, probablemente para evitar dejar marcas, y había más vendas sobre mi boca, así que no podía gritar. Era raro. Fueron cuidadosos de no dejar un solo moretón, pero no entendía por qué. Pero no fueron tan gentiles con George. Lo esposaron y lo colgaron de una cuerda atada al techo, justo frente a mí. Se detuvo un momento, como si reuniera fuerzas para revivir esos recuerdos. Dos hombres entraron y le rasgaron la camisa a George, desgarrándola en los puños. Colocaron una sábana plástica debajo de él y empezaron a golpearlo con cadenas, cadenas gruesas y pesadas. Sus muñecas sangraban por la forma en que las esposas le penetraban la piel. Sus gritos, gritaba una y otra vez. Su voz vaciló por un momento como si aún pudiera escuchar esos gritos en su cabeza. Los gritos finalmente se detuvieron. Continuó, su voz sorprendentemente calma. Creo que perdió el conocimiento. Sus ojos estaban tan hinchados que no podía abrirlos. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba una respiración profunda. Luego trajeron una carretilla elevadora. Lo metieron en un barril, lo sellaron y lo rodaron fuera. Me quedé paralizada, mi mente luchando por procesar los horrores que estaba describiendo. Se detuvo un momento antes de continuar. Después de eso, me desmayé. Cuando desperté, seguía atada a la silla. Frente a mí, en otra silla, estaba Oscar. Es un amigo de Michael. Uno de los hombres se acercó, me quitó el pañuelo de la boca y liberó una de mis manos. Me quedé sentada allí, demasiado atónita para reaccionar de alguna manera. Oscar me ofreció una petaca. Tomé un sorbo y tosí mientras el alcohol quemaba mi garganta. Estaba fuerte, pero lo necesitaba. El almacén estaba helado y no estaba vestida para el frío. El alcohol me dio un poco de calor. Luego Oscar habló, su voz inquietantemente tranquila. Mary, necesitamos hablar, y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Puedes hacerlo? Asentí. ¿Qué más podía hacer? Oscar preguntó, ¿Michael sabe del hombre con el que estás? No, respondí. He sido cuidadosa. Michael no sabe nada. Luego me preguntó si había alguna posibilidad de que estuviera embarazada de George. No, le aseguré rápidamente. Estoy tomando anticonceptivos. No estoy lista para tener hijos. ¿Y Michael sabe eso? El tono de Oscar no había cambiado, pero había una nueva frialdad en sus ojos. No, susurré. Él no lo sabe. Mary, ¿realmente amas a tu esposo? ¿Crees que puedes darle la felicidad que se merece? Sin dudarlo, respondió. Sí, lo amo, y sé que puedo hacerlo feliz. Estaba a punto de continuar, pero él levantó la mano para detenerme. Puede que no lo entiendas. Comenzó lentamente. Pero tu esposo es una de las personas más notables que he conocido. Si quisiera, podría ser un escritor brillante o incluso un científico famoso. Su agudeza financiera es inigualable. Sin embargo, dirige una oficina modesta, con solo unos pocos clientes. Hizo una pausa breve antes de añadir.
Entre sus clientes están mi familia, algunos amigos de confianza y algunos de nuestros socios comerciales. Pero hay otro lado, uno más peligroso. Grupos muy poderosos de este país también usan sus servicios. Michael es increíblemente talentoso, pero tal vez por eso tiene ciertas peculiaridades. Lo aceptamos. Todo lo que queremos es su felicidad. Mucha gente se preocupa profundamente por su bienestar. Y como has visto hoy, algunos están dispuestos a ir a extremos para asegurar su felicidad. Su mirada se estrechó mientras continuaba. Creemos que tú eres parte de esa felicidad. Tú puedes hacerlo feliz, ¿verdad? Sé que puedo, dije en voz baja. Amo profundamente a Michael. Excelente. Seamos francos el uno con el otro. Hablo con Michael a menudo y él está locamente enamorado de ti. Te ve como la esposa perfecta, la futura madre de sus hijos. No quiero que esa imagen se rompa. Ambos sabemos que estás detrás de su dinero, pero lo que no entiendes es que su fortuna es mucho mayor que lo que has visto. Si planeas acercarte a él, debes saber esto. Hay muchas personas que no te dejarán tocarlo. Harán lo que sea necesario para protegerlo. Se movió ligeramente en su silla. Pronto, mis personas se asegurarán de que regreses a casa de forma segura. No hay necesidad de que Michael se entere de esta conversación. Acercándose más, añadió, espera un mes. Cuando estés segura, deja de tomar las pastillas. Dale a Michael la familia con la que siempre soñó. ¿Puedes hacerlo? Sí, puedo, susurré. Bien, dijo, su voz volviéndose fría. No quiero volver a verte. Si nos encontramos de nuevo, terminará mal para ti. Hay muchas formas de morir, desde un accidente de tráfico hasta un robo fallido, y Michael nunca sabrá la verdad. Pero antes de eso, experimentarás una verdadera pesadilla. Así que no me des una razón para interferir de nuevo en tu vida. Y lo más importante, no hagas nada que pueda molestar a Michael. Un silencio amenazante quedó entre nosotros. Me quedé paralizada, demasiado atónita para decir algo. Mientras tanto, Mary parecía casi satisfecha mientras contaba su historia. Terminó. Michael nunca se enteró. Me aseguré de eso. Desde entonces, cada día hago todo lo posible por hacerlo feliz, porque mi vida depende de ello. Hizo una pausa antes de añadir. Un mes después, recibí un paquete. Dentro estaban estos pendientes. Señaló los pendientes que llevaba puestos. Y una tarjeta firmada por Oscar. Los llevo todos los días, para que nunca lo olvide. Intrigada, pregunté, ¿cuál es el significado detrás de estos pendientes? Ella cuidadosamente quitó uno y me lo entregó. Un pequeño colgante que colgaba de él era una réplica dorada, intrincadamente elaborada, de un barril de 55 galones, impresionante en su detalle.